presentación. También quiero acordarme del doctor Jesús Varela Marcos, que no está presente, por motivos que decimos, y agradecerles a los dos siempre la oportunidad que me dan de estar aquí, de exponer siempre estos temas históricos y de cartografía que en la actualidad son muy desconocidos para el personal general. Y hoy, con la temática del Congreso, vamos a exponer lo que son los portulanos que realizó García de Toreno en 1525, los cuales se entregaron el 11 de marzo de 1526 en la boda de Carlos V a dos emisarios papales. De ahí deriva su nombre hasta casi hace 10-15 años que empezamos a investigar estos portulanos, porque anteriormente el que ven aquí en el margen izquierdo era el portulano o el mapamundi de Salviati, de Castiglione, perdón, por el nombre del emisario papal que se le entregó, y el otro de la derecha, el mismo, era el planisferio o el mapamundi de Salviati, porque se le entregó al emisario papal. Y aquí vemos cómo se recogen los escudos del Vaticano en honor a esa entrega, pero estos dos portulanos los hizo un español, los hizo García de Toreno en la Casa de la Contratación de Sevilla. Para iniciar la exposición vamos a hacer una pequeña introducción a lo que era la situación de la casa, es decir, el organigrama de la escuela, donde se hacían todos estos mapas que se hacían en Sevilla, en la Casa de la Contratación de la escuela. Vamos a ver quién eran los mandos, cómo surgió la persona de García de Toreno, que con este trabajo también hemos traído novedades a nivel histórico sobre un poco desvelando más datos de la biografía de García de Toreno, que es un personaje que está sin estudiar ahora mismo. O sea, sabemos muy poco haciendo este trabajo. Sí que pues mira, hemos dado con un legajo en Sevilla que nos está aportando bastantes datos, la verdad. Por eso quería hablar con Jesús y con Monse, por eso lo iba a decir, y que nos desvela bastantes datos de García de Toreno, de Yáñez Pinzón, de Juan Díaz de Solís, entre esos primeros años de 1508-1512, que hasta entonces está muy inédito en la historiografía. Con lo que hablamos, que viene a este sentido, la fundación de lo que es la parte cartográfica de la Casa de la Contratación, la fundación de la Escuela de la Navegación, donde se hacen los mapas, se va a producir en 1508, en marzo. Su origen deriva de la realización de la Junta de Burgos en marzo de 1508, donde Fernando el Católico va a citar a los principales expertos en la materia cartográfica y de los viajes de exploración en América. Fonseca, como vemos aquí en el margen izquierda, va a citar a los principales pilotos que tenía España a su cargo, como eran Vicente Yáñez Pinzón, Juan de la Cosa, Américo Vespucio y Juan Díaz de Solís. A Vicente Yáñez Pinzón y a Juan Díaz de Solís les va a encomendar un viaje en esa búsqueda que tenía España de buscar el paso hacia las Islas de las Especies, hacia la especiería, hacia el maluco, hacia el comercio, para establecer un comercio con Asia y traer las especies a Castilla. Va a ser el viaje de Yáñez Pinzón y Díaz de Solís, que va a llevar el descubrimiento de Yucatán y de todo el Golfo de México, que van a navegar entre 1508 y 1509. A Juan de la Cosa le va a conceder el título de alguacil mayor de Urabá, en lo que hoy conocemos como Colombia, toda esa parte del ámbito caribeño colombiano. Y al único que no le van a condecorar con ningún viaje ni de exploración va a ser Vespucio, al cual se le va a nombrar con un nuevo cargo de una nueva institución que va a ser esta Escuela de la Cartografía de Sevilla, el cual va a ser el primer director. El director de la escuela se le va a llamar piloto mayor y va a tener las siguientes atribuciones, que van a ser la guardia y custodia de todos los registros cartográficos que tenía España desde 1492 hasta 1508, todos los 15-16 años que habían transcurrido desde la llegada de Colón a América. Después va a instruir y a examinar a los futuros pilotos del Reino de Castilla, y entre ellos va también a distribuir lo que son los instrumentos de la navegación entre los pilotos, y les va a ayudar a fabricarlos, como eran los astrolabios, las brújulas o los cuadrantes. Vespucio va a permanecer como director de la casa 4 años tan solo, en los cuales no va a poder hacer frente a todas estas tareas que le había encomendado Fonseca, y va a morirse en el año 1512. Y a su muerte en el año 1512 se le va a nombrar como nuevo piloto mayor o nuevo director al portugués o
sevillano, porque cada fuente, de momento no sabemos en la nacionalidad definitiva de Juan Díaz de Solís. Unos dicen que era portugués, otros dicen que era sevillano, otros dicen que era natural de esa zona de la desembocadura del río Guadiana, entre lo que conocemos como Ayamonte, todos esos pueblos de Huelva que hacen frontera con Portugal, y posiblemente, pues no sabemos su origen, pero sería o portugués o español, vamos a decir portuñol, como dice el doctor Varela. Entre tanto, va a ocupar este nuevo cargo de director. El sobrino de Américo Vespucio, Juan, va a estar a su lado. Se les va a seguir encomendando las mismas tareas, que es custodiar el padrón real y realizar uno nuevo, o sea, es decir, un nuevo mapa que represente todos los descubrimientos de España hasta entonces en el Caribe. Y es en este año 1512 cuando ya aparece el autor de los planisferios, de los mapas que hemos visto anteriormente, cuando aparece García de Toreno, en concreto el 19 de agosto de 1512, cuando aparece en un documento en el cual recomienda a Juan Rodríguez Sardón como apto para integrar o para entrar en esa escuela de los pilotos de la navegación. ¿Qué es lo importante de este documento? Que García de Toreno ya tenía un cargo importante en la casa, porque a él se le adecuan unas atribuciones que eran en teoría del piloto mayor. Por lo tanto, ya vemos como la instrucción de los pilotos ya se había descentralizado o deslocalizado en la figura de Nuño García Toreno, que va a ocupar esta parte de instrucción y de los pilotos, y va a ser un antecedente a la cátedra de cosmografía que luego se fundará en la casa 40 años después, en 1552, por parte de Alonso de Chaves. Respecto a las novedades historiográficas, sabemos que por los trabajos de Puente Olea en 1903, con la publicación de su obra en los trabajos de la Casa de la Contratación, que cita a García de Toreno como iluminador, o como que compartía esos trabajos de la Casa de la Contratación con sus trabajos, como vemos aquí en la imagen, en la Catedral de Sevilla, de iluminador de documentos, de libros de misales, de libros evangélicos, de todo tipo de libros religiosos en la Catedral de Sevilla. Por estos otros trabajos también sabemos que influyó en las miniaturas del Misal de Sevilla, las cuales se les pagó juntamente con otros 4 autores la cantidad de 22.135 maravedís. Y la novedad de este documento es que ya habla de García de Toreno como iluminador de Sevilla, y después en el otro documento que hemos encontrado en la Casa de la Contratación de las Indias, en el Archivo General de las Indias, perdón, se nos habla de García de Toreno de nuevo en la cuestión de una reunión cartográfica que tuvo lugar en 1515 para determinar la ubicación del Cabo de San Agustín, en Brasil. ¿Por qué se hizo esta reunión? Porque con la llegada de Vasco Núñez de Balboa al Pacífico, en 1515 llegan las noticias a la casa, y Fonseca necesitaba determinar cuáles eran las posiciones o los dominios portugueses y castellanos en el ámbito brasileño y en el ámbito caribeño de España, para saber si la línea de Tordesillas seguía estando ubicada en el Cabo de San Agustín, que precisamente era donde se había ubicado la línea del Tratado de Tordesillas. Y esta reunión también nos desvela cómo ya se trabajaba en la casa 7 años, cómo ya se organizaba en la casa las cuestiones cartográficas, reuniendo a los principales expertos en la materia, como eran y como fue en esta reunión en el año 1515, que se reunieron Juan Vespucio, el sobrino del anterior director de la casa, de Américo, Juan Rodríguez Serrano, futuro piloto que acompañará a Magallanes y a Juan de Cartagena en los viajes de Magallanes, Andrés de Morales, que era cartógrafo, Hernando Morales, que no sabemos el cargo que ostentaba, y el capitán Sebastián Caboto, el famoso veneciano, que había ingresado a formar parte de la Casa de la Contratación de Sevilla, es decir, a formar parte del equipo cartográfico de España, pero en el cual estaba en un rango muy menor, porque a pesar de que él se presentaba como un piloto experto que ya había visitado América y, y el continente y el mar Caribe, en realidad luego cuando se entrevistó con Toreno y con Díaz de Solís, desestimaron que tuviera algún tipo de experiencia marítima, vamos a decirle, al rango más bajo de capitán en cuestiones cartográficas. Como vemos, la reunión se hizo para determinar
la latitud del cabo de San Agustín, que actualmente, como vemos en la cartografía actual, se encuentra en el estado de Pernambuco, en Brasil, en la ciudad de Recife, en los 8 grados, y para ello se usaría la cartografía que tenía la casa. Nosotros hemos traído el mapa de García de Toreno, el primero que hemos visto en la presentación, para ver cómo se correspondería esta cartografía actual, cómo se solaparía en la cartografía del siglo XVI de la casa de la contratación de 1525. Aquí vamos a ver cómo el gran parecido que tiene la cartografía del siglo XVI de hace 500 años con la actual. Pueden verlo, mírenlo como, claro, esto es un plano, el plano está deformado porque es una esfera, sabemos que la Tierra no es plana, es esférica, y por lo tanto al pasar lo que es los datos cartográficos de un plano esférico a una esfera, a un plano, pues claro, se deforma y no se aprecia, como ves, la visión como se aprecia en un plano que vemos más Cuba y no lo vemos tan alejado, ¿no? El Cabo de San Agustín, aquí lo ven, estaría situado en los 8 grados norte. La siguiente imagen, vamos a ver las propuestas que había, porque hubo un debate entre estas 6 personas sobre dónde era la situación del Cabo de San Agustín. García de Toreno y Juan Vespucio apostaban por que fuera en los 8 grados norte. Andrés de Morales lo situaba más al norte, actualmente casi en la desembocadura del Orinoco, mientras que Serrano lo fijaba en los 16 grados sur. ¿Qué va a pasar a raíz de esta reunión? Que no van a poner de acuerdo, porque los pilotos más antiguos, como eran García de Toreno y Vespucio, apostaban porque estuvieran en los 8 grados norte, mientras que los demás discrepaban. ¿Qué se va a decidir? Que se realice un viaje para desvelar la vertiente de la ubicación del Cabo de San Agustín, y por tanto la situación de la línea de Torres. Va a ser el Solís, el director a estas latitudes, el cual se va a producir en 1510 1514, en 1516, y en el cual va a encontrar la muerte el piloto mayor, y se va a producir como una especie de en la casa hasta que en 1518 se nombre acabó ya en un. Aquí hemos salido Cabo de San Agustín, como aparece indicado, Cabo de San Agustín. Exactamente lo mismo en los 8 grados norte, que aquí vemos cómo están la vida indicándola: grados, 6 grados, 7 grados, 8 grados, 9 grados, 10 grados. Aquí se ve el 10, y aquí los 8 grados como coinciden exactamente con los que se documentan en 1515, y por lo tanto vemos que hay verosimilitud entre lo que nos cuentan en el documento y luego lo que se plasma gráficamente en el documento. Después de esta reunión, Andrés García de Toreno, y cogiendo fama de la casa, más importancia, y se le va con la que es la llegada de 1518, 1519, todos los preparativos de la Armada de Magallanes, Juan de Cartagena. Se va a ir armando todo lo que es los preparativos de esta armada. A Nuño García de Toreno le va a corresponder toda la parte cartográfica, a pesar de que Juan Vespucio estaba en la casa, al igual que Sebastián Capoto o Nuño García de Toreno, que se le va a encargar la y los instrumentos de la parte castellana. Diego Rivero, también como fotógrafo, que de Magallanes y Ruiz Falero, pero solo se va a encargar de la portuguesa. No va a entrar nada, solo va a confeccionar los mapas de las invasiones portuguesas en América, que eran muy pocas, y sobre todo va a confeccionar lo que es también la parte de la India, que era donde tenían las posesiones los portugueses y donde realmente tenían el poder en el Atlántico, esa parte del Atlántico y en el Índico. Por lo tanto, Nuño García de Toreno va a realizar 23 cartas y 2 mapas portulanos, de los cuales no tenemos noticias de ellos, por los cuales entraron en la casa, y se va a producir todo este viaje de Magallanes Elcano, todos los hechos que van a ocurrir en el viaje, el abandono en el puerto de San Julián de Juan de Cartagena, la vuelta de Esteban Gómez, la muerte de Magallanes en Cebú, y luego la vuelta de esos marineros de Juan Sebastián
Elcano la nao Victoria en el año 1522. Y es precisamente cuando a García de Toreno realiza todas estas cartas, el viaje de Magallanes, cuando se le va a nombrar un nuevo cargo, que va a ser el de maestro de hacer cartas, y precisamente con la creación de este cargo por parte de Fonseca, lo que va a optar es ahora mismo por darle el dominio de la Casa de la Contratación a los castellanos y sobre todo a García de Toreno, lo que es esa dirección de la casa, esa dirección cartográfica que hasta entonces había recaído en Américo Vespucio, florentino, y en Juan Díaz de Solís, portugués español. Y a partir de entonces, en 1519, Nuño García de Toreno va a encabezar toda la parte cartográfica de la Casa de la Contratación, de la escuela, y fruto de la llegada de Juan Sebastián Elcano en 1522, para conmemorar esa vuelta al mundo, va a construir este mapa portulano en el año 1522. Muchas veces hemos hablado Jesús Varela, Marcos, la doctora Montserrat León Guerrero, de que este mapa solo es una parte, o sea, que reflejaría la parte asiática y que estaría incompleto. A nosotros lo que más nos interesaría sería haber localizado la parte referente al continente americano. Lo que pasa es que se ha perdido con el tiempo y afortunadamente nos ha llegado uno de los pocos ejemplares que tiene la cartografía castellana del siglo XVI, este mapa de García de Toreno, como podemos ver aquí. Está firmado, aquí lo hemos traído el documento en Zoom, que dice que fue fecha en la noble villa de Valladolid por Nuño García de Toreno, piloto y maestro de hacer cartas, de su majestad en 1522 en Valladolid. Por lo tanto, este mapa fue realizado se ha realizado en Sevilla entre la llegada de finales de mediados de mayo de Sebastián Elcano y sus hombres y finales de 1522, cuando se le va a entregar en Valladolid, donde residía la corte de Carlos I, al rey. ¿Qué tiene importante este mapa? Pues que ya se traza por primera vez, como vemos aquí, la línea de la Artillería de Tordesillas, es decir, la transposición de la línea de Tordesillas del Caribe al continente asiático, es decir, a la parte que hoy conocemos como el sudeste asiático, toda esta parte de aquí, que sería la península de Tailandia, Malasia, Singapur, y ya todo lo que son estas islas de aquí, que sería lo que hoy conocemos como Indonesia, Sumatra, Java, Celebes, la isla de Indonesia. Como ya hemos dicho, se establece por primera vez la del antimeridiano en los 95 grados este, como vemos aquí, altura de la isla de Sumatra, cortando la mitad. Y después hay unos detalles, como vemos, como son los barcos castellanos que simbolizarían esos tres barcos a la especería. Quiero que se queden con la imagen de estos tres barcos, que luego va a ser importante para demostrar la autoría, porque afirmar la autoría de los mapas de los manuscritos de la boda de Carlos V. Tanto en los barcos como en la Rosa de los Vientos, que van a tener un trazo característico en lo que es la obra de García de Toreno. Por lo tanto, llegado Juan Elcano, se va a poder cumplir el objetivo que había establecido Isabel la Católica y Fernando el Católico en 1492 con la firma de las capitulaciones de Santa Fe, que era descubrir el paso hacia las Indias, hacia lo que es el continente asiático, hacia la especería, hacia las tierras de las especias, esas islas Molucas, y por lo tanto Fonseca, vamos a ver, el comercio como el comercio, las metales preciosos, vamos a decir, lo más importante del comercio ahora mismo son lo que se llaman ahora los metales raros, las tierras raras, vamos a decir, como son el coltán, el litio, estas tierras, pues en ese momento lo que el principal metal o el valor comercial eran las especies, ¿no? Y por lo tanto, como Castilla había descubierto esa ruta hacia la especiería, Fonseca va a querer dividir, va a realizar una nueva casa de la contratación de la especiería para llevar a cabo toda esta gestión comercial de capital monetario y capital humano y capital comercial en La Coruña. Por lo tanto, con solo el comercio con América, porque en teoría ya se habían dado cuenta desde el año 1500 que el Caribe y todas esas tierras que habían descubierto no eran las Indias, sino que era un nuevo continente, y se va a dejar a América, el comercio americano, con la Casa de la Contratación de
Sevilla y se va a tratar que la Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña controla el comercio tanto de las especies en el ámbito asiático como luego el comercio de esas especies en el horizonte europeo con los principales puertos europeos como era La Rochelle, como era Amberes en ese momento y ya más posteriormente los puertos del Mar del Norte, etc. La Casa de la Contratación de nivel académico va a quedar Nuño García de Toreno como el principal cartógrafo, director y poseedor de la Casa de España. Tanto es así en Sevilla como en La Coruña y después van a estar en un rango menor Sebastián Caboto, que había sido nombrado actualmente, solo tenía el piloto mayor el título y el cargo porque no ejercía como tal, o sea, apenas tenía competencia con título honorífico, tendría su residencia en la Casa de la Contratación, pero apenas ejercía ningún tipo de atribución porque las ejercía García de Toreno y Juan Vespucio, que va a quedar como principal cosmógrafo de la Casa de la Contratación en ayuda o en auxilio de García de Toreno. Después hemos hablado de Diego de Rivero, portugués, al que siempre se le han atribuido los mapas que vamos a ver posteriormente de García de Toreno, va a quedar como cosmógrafo y se le va a contratar como cosmógrafo en la Casa de la Contratación de La Coruña, pero siempre bajo el mando de Nuno García de Toreno. Diego Rivero se le va, en la documentación se le va a contratar como ingeniero de bombas hidráulicas que se iban a instalar en La Coruña para facilitar un poco lo que era la adaptación al puerto de La Coruña con todo este comercio especiero, porque el puerto de La Coruña era un puerto que estaba apto para el comercio, vamos a decir, europeo, pero no iba a ser un acontecimiento muy importante el residir el comercio con la ya que, no, ya que es como mismo, pues, el estadio del Valladolid, que estaba habilitado por 30.000 para 30.000 espectadores, pues lo tienes que adaptar a 70.000 porque el Valladolid reúne un equipo espectacular y juega la Copa Europa, el Mundial de Clubs y tiene que adaptarse pues, a la nueva realidad. Pues la Coruña tiene que adaptarse a la nueva realidad y tenían que cambiar el puerto y para las embarcaciones que previsiblemente iban a rodear el puerto de La Coruña, que se iba a convertir en el puerto más importante de España y de casi de Europa para coger este comercio especiero en folio que iba a tener con Castilla. Resultado de todo esto, vamos a llegar a 1525, un año en el cual García de Toreno va a construir estos dos mapas que hemos visto al principio. Este primer mapa, que tradicionalmente o la historiografía se conoce como el planisferio de Castiglione, que va a ser un mapa va a ser construido por García de Toreno, pero como vemos, es un mapa más bien que se va a usar en el ámbito académico, un mapa que va a ser un poco debido a... Perdón, que admitimos aquí. A ver. Un mapa que recoge apuntes que no está bien fijado y que parece que servía o que va a servir como modelo de padrón real para los futuros pilotos para que aprendan y sirva como labor didáctica para los futuros pilotos que quieran interesarse en el sabor cartográfico que se iba a dar en la Escuela de la Navegación. Este mapa de García de Toreno trae como principal novedad, ahora lo vamos a ver, que en el continente asiático, fijar ya la línea que habíamos visto en 1522, que estaba en la isla de Sumatra, los 95 grados se va a trasladar 10 grados más. De 95 grados que va a dividir el Maluco para España, que quede para España y para Portugal, los dominios a la izquierda de las Islas Molucas. Y para finalizarlo, se va a poner una bandera castellana. En la parte americana, como vemos, también se van a recoger las Molucas, por otro lado, para reafirmar que esas posiciones pertenecían a Castilla. Y como ya hemos hablado en esta parte oriental del mapa, se va a incorporar la línea del antimeridiano, se va a incorporar también otro labio en el cual se va a adaptar el mapa, como aquí aparece el año 525, y después en esta parte, como ya vemos, se va a apreciar todo lo que son dominios de
España y la representación del Maluco, el cual a partir de entonces se va a representar todo este islario y en general sobre todo el trazado de esta línea de aquí, que es la actual isla de Célebes, que se la va a presentar con el trazado tan característico y que se va a conocer como Gilolo. Luego, en la parte americana, la principal novedad que tenemos va a ser esta parte del mapa, en la parte de Norteamérica, ya que anteriormente en 1525 Norteamérica no existía, solo se llegaba hasta Florida, y de Florida hacia adelante no se conocía nada, hacia el norte, y se va a representar ya la totalidad de Norteamérica desde la península de la Florida hasta lo que hoy conocemos como Terranova, que en aquellos tiempos se conocían esas tierras como las tierras de los bacallaos. Se van a representar aquí, como vemos, dos viajes que se habían organizado por parte de esa Casa de la Especie de La Coruña. Y a partir de entonces, una vez que habían descubierto el paso hacia el sur, lo que hizo Fonseca fue que se descubriera una ruta un poco más alta, que fuera menos violenta y duradera como la del Estrecho de Magallanes, que era una ruta muy peligrosa, una ruta en la cual se va a perder muchas vidas humanas y muchas embarcaciones, y a establecer un comercio marítimo regular por las especerías y quería ver florecer la actividad de la contratación de La Coruña. ¿Qué va a hacer Fonseca? Va a establecer que estas dos expediciones intenten hallar el paso por el norte del continente, por el norte de la Florida, ya que hasta entonces había sido inexplorado. Y se va a realizar, en primer lugar, la expedición de Esteban Gómez en septiembre de 1524, una expedición en la cual se recoge este mapa todo el recorrido de la expedición desde este punto que lo que conocemos como la desembocadura de Potomac en Washington, desde esta parte, desde Washington, Virginia, hasta casi el estado de Maine, que sería sobre la desembocadura en el estado de Maine, que hace frontera con las tierras que como Canadá. Este viaje 1525, y por lo tanto, cuando desembarcan Gómez y sus hombres en el puerto de La Coruña el 24 de agosto de 1525, van a llevar toda esta información a la de Sevilla, y gracias a lo que conocemos desde la llegada de Esteban Gómez, podemos dar este mapa más concretamente a lo que es desde su llegada a finales de agosto de 1525 hasta su construcción total a finales de año de 1525, y por lo tanto este mapa se construyó en el último tercio del año 1525. ¿Qué otra novedad en este mapa? Que nos muestra el recorrido desde Cabo Cátedras hasta la península de la Florida, formado parte que fue descubierto por Aillón. Un Aillón, el cual descubrió estas tierras en 1524, entre finales de 1524, que se van a dar las capitulaciones de dicho viaje, y en enero de 1525 desde la Florida van a anotar todo este horizonte de tierras, más o menos descubrir lo que era el río hasta el Cabo Hatteras. Y según nos dicen las fuentes, no hemos podido ninguna. Esta se va a fundar entre lo que fue un estado de Charlotte y estaba a formar la primera Norteamérica, que es San Miguel de Guadalupe, la cual va a tener una duración de apenas un año de vida, porque dada la situación y la latitud de esta zona, con el tremendo frío que acarrea y los inviernos terribles, por lo que no pudo ir a todas estas inviernos, también fauna y flora y la ciudad de rumbo. Y el mapa que nos desvela es sobre todo los mapas del recorrido de Esteban Gómez y el recorrido de Aillón en Norteamérica. Después nos muestra también el Yucatán como una isla. Actualmente se va a representar como una isla para 1533, ¿vale? Que la península de Yucatán es una isla. También se nos muestra la ciudad de Tenochtitlan en el mapa, y ya en la parte de Sudamérica
Vemos el Cabo de San Agustín, que ya lo hemos dado, los 8 grados, van a llegar allí, como ya llegaron Juan Díaz de Solís, y a nos interesa es la parte del estrecho de Magallanes, esta parte que la vamos a ver ahora más de cerca, en la cual aparece ya todo el itinerario que siguieron los hombres de Magallanes, Cartagena, hasta recorrer el estrecho. Como aquí vemos, ya se le nombra como estrecho de Fernando de Magallanes, y vamos a elaborar el mapa para leerlo mejor. Ya se incorporan algunos enclaves importantes como el puerto de San Julián, como también el río de Juan Serrano, por los sucesos que acaecieron desde el abandono del puerto de San Julián de Cartagena, las vírgenes, la bahía del norte, por ejemplo la tierra de los fuegos, se llaman así porque esas tierras que encendían posibles llamas y que tenían indios que habitaban en esas latitudes, por lo tanto tenemos que ver el lago, sobre todo ya en la parte más occidental del estrecho, que es en la parte donde hay más cordilleras y tal, se hallan ya las sierras nevadas y el cabo deseado que ya daba salida hacia el mar Pacífico. La parte ya de lo que es el Océano Pacífico, llegamos aquí a la desaparición más didáctica del mapa, ya que se incluyen, como vemos aquí, un reloj en el cual nos muestra tanto el año como julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, así como sus correspondientes con los signos astrológicos, como son el calendario del zodiaco, como son Leo, Acuario, Géminis, etcétera. Después también tenemos el sextante, el cuadrante, no me salía, cuadrante y sextante me salía. El cuadrante, el cual nos explica toda la descripción de cómo se debe medir la altura, por dónde debes de observar el sol a través de cómo se ve aquí, de esa línea del cuadrante, y luego después todo lo que son las partes del cuadrante, los grados del sol, etcétera, que servirían a los pilotos para, en una primera teórica, estudiar estos instrumentos de manera teórica para después ponerlos en práctica a través de construirlos y después usarlos para medir la altura del sol y saber situar en alta mar. La parte más importante del mapa es la parte del Maluco, en el cual ya se vuelve a representar en la parte más occidental del mapa. Hacemos zoom y ya se titula como provincia del Maluco, con toda esa isla de periferia y sobre todo este trazo de la isla de Cedeles, que es el epílogo, es el más característico a la hora de representar la periferia en la cartografía española. Aquí lo vemos desde más cerca, cómo se traza Gilolo y cómo vemos los nombres más característicos de las islas, como son Macuba, Batán, etcétera. Y algunas islas, como que pone aquí, mira, con lo que se pone a estas islas, con Canela y islas como son Tidor, etcétera. El mapa académico va a dar lugar a un mapa ceremonial para las bodas de Carlos V, el cual va a estar encargado, Nuño García de Toreno ya había trazado este mapa, una especie de boceto, una especie de documento académico didáctico que sirviera y que se utilizara en la casa solo para los pilotos y como parte científico, un mapa científico, y ahora va a construir a partir de este un mapa más honorífico, un mapa más monumental, que va a ser ese segundo mapa para las bodas de Carlos V, que va a ser su segundo plano, el planisferio que se conocía históricamente como el planisferio de Salviati, y que va a estar más decorado y algunos cambios cartográficos respecto a este mapa académico de 1505. ¿Qué novedades nos trae o qué diferencias tienen este mapa colonial con el mapa académico? Mapa, como vemos aquí, hemos hecho un estudio comparativo. Este mapa ya va a permitir de todo lo que es parte doctrinal académica, los instrumentos de la navegación. Va a ser un mapa que va a estar más decorado, va a hacer más especial hincapié en la decoración, que lo que es el... ¿Qué tenemos con el mapa de 1500
Pues el mapa académico, la parte de Asia. Es decir, en esta parte del mapa 125 se ilustra perfectamente lo que son las grandes especies, pero aquí desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Pues nosotros creemos que desaparecen porque como era la boda de Rosito, iban a tratarse, además de estos temas políticos, pues creemos que en este mapa es una parte de Asia, debido a que estaban en negociaciones los emisarios castellanos y los emisarios portugueses por deliberar qué parte de Asia sería la especie que le pertenecía. Y aquí directamente ya García de Toreno no deja y ya deja lo que serían los dominios fuera directamente del Maluco y lo va a representar en la parte totalmente opuesta del mapa, que va a ser la parte occidental del Océano Pacífico. Y por lo tanto, se va a dejar aquí la representación o Asia va a llegar hasta lo que hoy conoceríamos. Esto sería toda la prolongación de Sumatra, isla de Indonesia, isla de Borneo, y lo va a dejar hasta esta parte de aquí de la isla de Borneo, aquí no va a haber nada más. En esta parte que sería el mar portugués, ¿no? Y pues, como vemos, vamos a realizar esta comparación, cómo se ve, cómo suprime esa parte del mapa. Pueden ustedes verlo ahora de nuevo, cómo se suprime y se va a dejar solo esa parte para constatar que eso solo pertenecía a los portugueses y que la especialidad pertenecía a los castellanos. La parte de América, las novedades que vamos a tener es que el trazo de Norteamérica se va a modificar y se va a dar en este mapa con diferentes perfiles cartográficos, ya que lo que es la parte del río del río del río de Maine, del río Penobscot. Esta parte del río se va a mostrar con un diferente perfil cartográfico, ahora lo vamos a mostrar, ya que aquí se había recogido la cartografía virgen que había entregado Esteban Gómez a su llegada desde el 25, desde Norteamérica, desde el río Penobscot, y estos perfiles cartográficos se van a sustituir, ya que vemos que toda la forma desde Florida hasta el río Penobscot es totalmente diferente en este mapa. Lo que sí coincide totalmente son el itinerario que siguen los nombres, la nomenclatura coincide exactamente la misma. Es más, nos da más datos, porque en este mapa nos muestra al cabo de la vuelta, en el viaje de Esteban Gómez, lo que demostró que había hecho su viaje al norte y luego había vuelto al Caribe y había vuelto a España, porque hasta entonces la historiografía nos dice que ese viaje había realizado de la España directamente de norte a sur. Y lo que nos demuestra este mapa es que con este cabo de la vuelta, como viene aquí expresado en el mapa, es que desde este punto volvió Esteban Gómez. ¿A dónde volvió? Al Caribe primero, que fueron a Cuba, en concreto a Santiago de Cuba, y luego volvieron a La Coruña el 24 de agosto de 1525. Y también nos desvela esta parte del mapa lo que es todo el itinerario que había seguido Vázquez de Ayllón en 1525, ya que el mapa hacía aparece virgen, en este apunte no había conseguido llegar a esa información desde la España a la Federación, que llega posteriormente, y se va a desvelar toda esta ruta, en la que ya incluye el río Jorge, el Cabo Bajo y algunos otros nombres hasta la bahía de San Cristóbal, que es donde empezaría la ruta de Esteban Gómez. En la parte del Caribe vemos cómo se realiza, no hay apenas cambios en lo que son los precios gráficos, se hace una adecuación más ceremoniosa respecto a la Cuba, la española, el Nancy aparece como isla y se retrata muy importante en el ámbito mexicano. Este sí que ya nos presenta, si nos referimos a el continente que anteriormente nos presentaba en la línea de la castellana y la portuguesa, pues ahora nos ha tratado en este mapa que bordea, que distribuye los portugueses, las áreas de influencia de Portugal
al margen derecho, haría diferencia de España hacia la izquierda. Respecto al estrecho de Magallanes, sí que aparece representada la misma información, los mismos perfiles, no hay apenas ninguna novedad al respecto. Y en el continente sí que se nos presentan alguna novedad, como que es que ya supone todo lo que son de nuevo en nueva parte asiática, la parte académica de los instrumentos de la navegación, y se sustituye por navegaciones dictada por Nuño García de Toreno. Como vemos en la parte del mapa, aquí vemos una área castellana. La directamente por versiones castellanas, y a partir del Tratado de Tordesillas, ya se incluye en el margen más occidental del mapa el Maluco, para representar o reafirmar que esas islas pertenecen a Castilla. Aquí vemos perdón por la calidad del mapa, pero es que este mapa de Salviati de 1525, este mapa empleado para las bodas de Carlos V, ya aparece el Tratado de Quiloro un poco más alargado que el anterior, pero sí que sigue reafirmándose la idea del Maluco y sigue poniendo idénticas localizaciones, idéntica nomenclatura de todos los sitios y ubicaciones de lo que es la especiería a la que habían llegado Juan Sebastián Elcano y sus hombres. Les había dicho antes el mapa de 1522 que era importante, el que afirmó Toreno en Valladolid, que era importante fijarse en el trazado de los barcos y el de la Rosa de los Vientos, ya que aquí, como podemos ver anteriormente, aquí hay un barco que representa la primera circunnavegación realizada por Juan Sebastián Elcano en 1522 y que va a ser un trazado idéntico a los barcos que se representaban ya en el año 1522. Vemos cómo la representación de la proa del barco es idéntica a 1522 a 1525, así como el velamen inclinado hacia estribor, hacia el viento de poniente, y vemos cómo la representación de la quilla y de las banderas es totalmente idéntica, incluso además añadiendo que Toreno, la leyenda de que eran los españoles los primeros que habían navegado a circunnavegado el planeta. Y después también, si hacemos un estudio sobre las rosas de los vientos, características de Nuño García de Toreno, en este mapa aparecen representadas de manera idéntica la rosa de los vientos. ¿Cuál va a ser la representación más característica? Pues la forma que tiene de hacer la rosa de los vientos en esta estrella de 8 puntas, y estos puntos que aparecen aquí va a ser como la marca de agua de García de Toreno en los mapas, porque van a volver a aparecer aquí de manera palpable en este punto, y lo único que cambia es el centro de lo que es la decoración del mapa. De aquí, en 1522, aparece como más descolorida, pero sí que en 1525 nos ha llegado más colorida, tanto este papel de oro, como vemos aquí, está descolorido y que por aquí tanto el centro como el norte de la aguja de los vientos. Y por lo tanto reafirmaría que este mapa, aunque no esté firmado por García de Toreno, sí que es de García de Toreno por todos los marcas de agua y todo lo que es la simbología y la representación de los barcos y la representación de las leyendas, que es idéntica al mapa de 1522, que sí que está firmado por él y que por lo tanto y después de la explicación de los mapas, los prolegómenos de la boda de Isabel de Portugal y Carlos V el 10 de marzo de 1526, que es el día antes, cuando las fuentes nos dicen que los emisarios españoles van a entregar estos dos mapas a los legados papales. Este mapa, el primero, el de García de Toreno, el mapa académico, va a ser entregado a Baltasar de Castiglione y por tanto ahí va a derivar su posterior denominación hasta el inicio de las investigaciones cartográficas del doctor Jesús Varela Marcos a finales del siglo XX, y el planisferio Castiglione es uno de ellos, y el planisferio de Salviati, que va a ser el mapa honorífico, el mapa ceremonial. El mapa más elaborado por parte de García de Toreno se le va a entregar al otro legado papal, que es el Giovanni Salviati, y por lo cual
Se va a conocer a este mapa hasta finales del siglo XX como el Planisferio de Salviati. Una vez realizada la boda de Carlos V, estos mapas van a permanecer en Italia hasta el resto de nuestros días. Este primer mapa va a permanecer en Mantua, hasta en la Biblioteca Estense de Módena hasta la actualidad, y este mapa de aquí va a permanecer en la Biblioteca Lorenciana de Florencia hasta nuestros días. ¿Cuál es la importancia de estos dos mapas? Que a partir de ellos toda la cartografía castellana se va a representar a imagen y semejanza de estos mapas. Sobre todo este mapa, que era el mapa científico, que para nosotros es el mapa más importante, el mapa de uso académico, que nos desvela todos los descubrimientos y la primera realización del padrón real, la actualización del padrón real desde Juan de la Cosa en 1500. Y a partir de estos mapas de García de Toreno, se van a construir los siguientes portulanos en la Casa de la Contratación, ya que García de Toreno va a morir ese año 1526, en concreto en agosto de 1526 va a morir en Sevilla. Lo sabemos porque hay un documento en el cual se le entregan a su mujer y a sus hijos una cantidad de ducados para que pudieran sobrellevar la pérdida de García de Toreno, y le va a sustituir en la casa Alonso de Chaves y el portugués Diego Rivero, porque Giovanni Vespucio, como ahora nos va a hablar la doctora Carmen Manso Porto, va a ser apartado de la casa porque se le va a acusar, como luego después se demostró, que era un espía de los intereses italianos dentro de la Casa de la Contratación de Sevilla, y se van a quedar Alonso de Chaves como sustituto de García de Toreno, y después Diego Rivero, que el portugués que estaba en La Coruña, se le va a trasladar a la Casa de la Contratación en el año 1528, y van a compartir el Alonso de Chaves y Diego Rivero, vamos a decir, la dirección de la casa hasta la muerte en 1532 del portugués, que va a ser ya cuando Alonso de Chaves se queda en la casa como director hasta el año 1586, que le sustituyó al vallisoletano Rodrigo Zamorano. Y de este mapa, de estos dos mapas de García de Toreno, van a derivar la cartografía que se realiza en la Casa de la Contratación, como va a ser este mapa de Alonso de Chaves de 1527, que sabemos ya también que es de Alonso de Chaves porque hay una documentación en 1527 en el Archivo General de Indias que reafirma que Alonso de Chaves estaba trabajando en un planisferio y en una esfera, que reafirmaba los descubrimientos que se habían realizado anteriormente en España en 1525. Y después se van a realizar este mapa de Diego Rivero, que es una copia pero absoluta del mapa de 1525 de García de Toreno, pero que va a ser la evolución de ese mapa de 1525 de Toreno al modo de trabajo de imagen y semejanza que trabajaba Toreno, que va a servir de ejemplo para la construcción de este mapa. Un mapa en el cual se van a incorporar ya actualizaciones de los descubrimientos de España, sobre todo en el ámbito peruano, y como vemos es una copia casi exacta y un mapa académico exacto al que hizo en el 1525 Toreno, ya que incorpora el astrolabio como método de datar el mapa. Aquí iba a poner 1529, se va a incorporar también este calendario de aquí, el cuadrante, toda imagen y semejanza de como había establecido Toreno en 1525. Y con este mapa de 1529 acabamos el trabajo de esos dos portulanos entregados a Carlos V y a los legados papales para conmemorar su boda en Sevilla el 11 de marzo de 1526. Pues muchas gracias.